¿Cómo va a ser la estructura o la dinámica del ejercicio? Vamos a manejar dos bloques grandes durante esta sesión o este workshop. El primero de ellos va a estar enfocado a ver un poco la parte o tener un contexto, valga la redundancia, del tema de hoy, que es el contexto organizacional. Entender de qué se trata, entender cuál es el espíritu de la norma, qué nos pide allí, dónde lo encontramos, y bueno, algunos datos relevantes que posteriormente lo veremos reflejado directamente en la plataforma. Y esto a través de la digitalización de metodologías para el análisis del contexto en los módulos que ofrece Kantan Software. Y dos, también apoyados en herramientas de inteligencia artificial que nos puede ofrecer Kantan Software y que quizás sean de una gran utilidad. Al final del ejercicio, al final de toda la presentación, pues vendrá un espacio para preguntas y respuestas que pues allí Natalia o en su caso pues yo estaré revisando para poder pues responderles a ustedes las inquietudes que vayan surgiendo. Estas inquietudes, recordar que las pueden dejar dentro de lo que es eh, directamente el chat de la presentación. Como les comentaba, pues el contenido del día de hoy básicamente pues es el contexto organizacional. Dentro del contexto tenemos, o mediante, yéndonos un poco a la norma, eh, hablamos de que desde que se maneja la estructura de alto nivel, las normas ISO manejan una estructura similar. Para ello, digamos que han ubicado por secciones, ubicado por secciones, lo que respecta a pues los grupos de numerales y un grupo hace parte del contexto y siempre lo vamos a encontrar en el numeral 4, en el capítulo 4, puntualmente. Dentro de él encontramos aspectos como la comprensión de la organización y su contexto, identificación de partes interesadas. Vamos a ver todo el tema del alcance y vamos a ver todo lo que relaciona a la determinación de los procesos organizacionales. Entonces, para ello, pues uno de los componentes relevantes, pues es la parte del análisis del contexto. Perdón, que puntualmente lo vemos en el numeral 4.1. Esto pues va de la mano también con todo lo que respecta a las partes interesadas, que ya también vamos a entrar a tocarlo un poco. En este numeral, pues allí la norma nos habla eh, digamos, de lo que debemos cumplir. Recordemos para las personas que me han acompañado en workshops anteriores, yo suelo compartirles, digamos, a modo de experiencia, una estructura mental o formas de leer cada numeral de la norma. Normalmente siempre encontramos un sujeto al cual va dirigido, tiene el espíritu el numeral, luego vamos a encontrar el debe principal y por último vamos a encontrar pues la descripción o el texto que me permite, texto complementario que me permite interpretar lo que el debe principal me pide. Es por ello que bajo esa estructura pues el numeral básicamente va dirigida a la organización, o sea, la organización en su totalidad. Cabe resaltar, por ejemplo, encontramos numerales como o en el capítulo numeral 9.3 que nos habla de la revisión por la dirección, por ejemplo, en donde el sujeto es la alta dirección, o sea, ahí ya no va a toda la organización, sino a la alta dirección. Es por ello que es importante tener claro ese concepto. Nos dice que debemos determinar estas cuestiones internas y externas. Pero ojo que no es determinar cualquier cuestión interna o externa. Son aquellas relevantes para el propósito y el direccionamiento estratégico de la organización. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque existen muchos elementos dentro de un contexto. Y si quisiéramos ponernos a analizar todo esto, pues, hombre, nunca terminaríamos. Entonces, la norma es clara allí. Dice, oye, lo que es relevante para ti, ¿para qué?
Ahora, para el propósito y para el direccionamiento estratégico. Por tanto, este es un elemento que se vincula directamente con el direccionamiento estratégico. O sea, este es el enlace entre los objetivos estratégicos de la organización y los objetivos de nuestro sistema integrado. Miren cómo comienza a ponerse interesante este tema. Eh, Pueden ser, digamos que esto es lo estoy nombrando a modo general, ¿no? Digamos que podemos darle un enfoque ambiental, podemos darle un enfoque de calidad, podemos darle un enfoque de seguridad y salud. El enfoque integrado, digamos que la organización nos da esa visión global. Ahora bien, adicional a que yo los determine, debo realizar seguimiento periódico a esas cuestiones internas y externas que son pertinentes, recordemos, para dos elementos claves, el propósito y el direccionamiento estratégico. Miren cómo fácilmente comenzamos a hacer un mapa mental, una estructura mental de estos elementos y es mucho más interesante estudiar. Entonces, yo tengo ese contexto y ese contexto tengo que hacerle seguimiento periódico. Normalmente lo hacemos anual, pero no es una restricción, yo lo puedo hacer digamos que el seguimiento lo puedo hacer cada 3 meses mediante comités. Claro que yo lo documento y demás anualmente como mínimo para soportarlo y alinearlo a unas estrategias o a un direccionamiento estratégico, pero no necesariamente es que tengo que limitarme a que lo tengo que hacer una vez al año. Ahora, estas cuestiones pues pueden ser de dos tipos. En este caso, aspectos positivos o aspectos negativos, ¿cierto? Y eh, ¿esto qué nos va a permitir? Pues que podamos, digamos que ver cuál va a ser o cuál debería ser el horizonte que nuestra organización, apalancado en el sistema de gestión, debería seguir. Para ello, existen muchas formas de realizarlo y existen, digamos, algunos aspectos que deberíamos considerar. A nivel externo, pues deberíamos trabajar aspectos como políticos, económicos, legales, sociales, ¿cierto? Todo esto o qué significa externo, que me impacta, pero que yo no tengo el control sobre él. Y a nivel interno, pues tendríamos que ver todo lo relacionado con valores, cultura, todo aquello que me hace diferencial como compañía. O sea, aquello que me impacta, pero que sobre él sí tengo el control. Entonces, mire, externo no tengo el control y me impacta, interno sí tengo el control y me impacta. ¿Ven? Entonces, interesante. Ahora bien, para hacer el análisis externo, por ejemplo, existen muchas metodologías. Una de ellas, que es muy conocida, es PESTEL. Esta metodología PESTEL pues, me permite analizar diferentes aspectos y pues es, digamos, muy fácil de implementar porque es muy orientada. Entonces, yo puedo ver aspectos a nivel político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. Eso significa las siglas o las letras, lo que quiere denotar esas letras. A nivel político, ¿qué podemos ver? Aspectos como gobierno, conflictos, iniciativas políticas, climas políticos, cambios de gobierno, ¿cierto? Cambios de la moneda, todos estos aspectos, perdón, a nivel económico sería este tema, aspectos como la moneda, tendencias, ¿cierto? Crisis económicas, eh, eh, temas de innovación o temas de interés a nivel económico que nos puedan impactar, a nivel social, aspectos demográficos, estilos de vida, aspectos éticos, por ejemplo, temas relacionados con la ética a través de la inteligencia artificial. Hoy en día, la inteligencia artificial ya está, digamos, impactando mucho el desarrollo en nuestras organizaciones. Por tanto, los aspectos éticos, pues cada día van tomando más relevancia y cada gobierno está sacando políticas
a nivel de componentes éticos para poder regular todo lo que aplique con inteligencia artificial. Y por supuesto, el aspecto tecnológico, pues temas de tecnología, infraestructura, investigación, y ahí pues entra la parte de la inteligencia artificial, temas ambientales, ¿cierto? Que nos pueden llegar a impactar y dentro de ellos pues está temas relacionados como las políticas ambientales que están surgiendo a través pues para preservar el medio ambiente y eso pues nos impacta mucho a nivel de, sobre todo, empresas de manufactura que tienen procesos de fabricación, que utilizan materiales de fabricación, entonces digamos que pues tenerlo en cuenta a nivel de pues legal, legislación y demás, pues importante que cada nación pues tiene sus propias leyes a nivel internacional también y pues esto pues nos puede impactar. ¿Qué de todo esto ver? Pues lo que tiene relación directa, perdón, con nuestro contexto organizacional. Muy bien. Ahora, a nivel interno, pues podemos ver eh, o utilizar herramientas que nos permitan definir aspectos de cultura organizacional, recursos disponibles, ¿cierto? A nivel de estructura, temas de competencia de nuestro personal. Para ello, podemos hacer entonces utilizar herramientas para el análisis del microentorno. Una de las más poderosas para el análisis del microentorno, en este caso que es eh, el entorno más cercano al que yo tengo, son las cinco fuerzas de Porter. ¿Y por qué el microentorno? Porque es algo externo, pero que de una u otra manera yo puedo llegar a tocar. En este caso, hablamos de aspectos, por ejemplo, el poder de negociación con nuestros clientes, amenazas de nuevos competidores. Digamos que los clientes de una u otra forma yo ya los conozco, puedo tener un nivel de injerencia sobre ellos, ¿cierto? A nivel de mis competidores también, los proveedores, yo puedo ya desarrollar estrategias para, y digamos que lograr alianzas estratégicas con mis proveedores, los temas de los productos que yo fabrico, qué hay en el mercado que puedan sustituir lo que yo tengo, los competidores, ¿cierto? Esa rivalidad, cómo les doy manejo. Y todo esto, por ejemplo, poderlo llevar o explotar mediante aspectos como un análisis DOFA, ¿cierto? En donde yo ya pueda segmentar frente a todo este panorama, ver qué debilidades, ¿cierto? Puedo llegar a tener y qué fortalezas a nivel interno, pues yo también tengo para afrontar esto que pues estoy teniendo a nivel o he podido analizar. Eh, esta matriz DOFA pues simplemente es una herramienta en donde todo esto que yo acabo de analizar pues puedo clasificarlo. Puedo clasificarlo en cuatro componentes básicos. Pero aquí digamos, esa segmentación tiene, digamos que antes un nivel más grande y es que tengo los dos contextos, interno y externo. A nivel interno, ¿cierto? Pues es lo que yo puedo controlar, o sea, en un análisis DOFA estamos hablando de debilidades y fortalezas, ¿ya? Y a nivel externo, es lo que yo no puedo controlar, pero que me impacta, estamos hablando de oportunidades y amenazas. Eh, a nivel de fortalezas, podríamos preguntarnos como organización, oye, ¿qué hacemos bien? ¿Qué hace que nuestra empresa sea especial? ¿Qué nos gusta más de nuestro negocio, cierto? A nivel de debilidades, ¿qué no está funcionando bien a nivel de nuestras iniciativas? ¿Qué podríamos mejorar? ¿Qué recursos podrían favorecer pues el rendimiento? Y a nivel de oportunidades. Por ejemplo, digamos que brechas de mercado están respecto a nuestros servicios, ¿cierto? ¿Cuáles son nuestras metas para este año? ¿Qué podemos mejorar respecto a las áreas débiles?
y siempre partir que la oportunidad es una condición que hace que mi situación, o mejor, que pueda tener un resultado favorable, ¿sí? Dícese, ya que, por ejemplo, obtuve un empleo o tengo un empleo con una buena remuneración, pues puedo, por ejemplo, adquirir una vivienda, entonces, o puedo adquirir un vehículo. Entonces, bajo esa situación que es externa, ¿cierto? Que se me dio, pues yo puedo aprovecharla para obtener un beneficio. Ese tema es importante porque a veces no es tan fácil lograr determinar o lograr documentar una oportunidad. Lo mismo pasa con las amenazas, entonces, ¿qué cambios en el sector son preocupantes? ¿Cuáles son las nuevas tendencias? Áreas que nos superan a nivel de la competencia. Entonces, siempre a la competencia hay que tenerla muy cerca, ¿no? Hay que estarla analizando. Entonces, hablando de ya lo que es la realidad de nuestro día a día, pues esta es una tarea que muchas veces en algunas organizaciones, pues no es tan sencillo llevarla a cabo. ¿Por qué? Porque de pronto desconocemos un poco las metodologías. ¿Será que esta sí es la que más nos conviene? ¿Será que no es la que no nos conviene? ¿Por dónde inicio? El tiempo que me va a deparar estructurarla, y bueno, una serie de componentes que pues hace que no, digamos que aparentemente no sea tan sencillo hacerlo, pero que apoyados un poco en aspectos o en herramientas de digitalización. Recordemos que la digitalización es llevar algo que está en un papel a llevarlo a un formato electrónico. Y luego podríamos tener aspectos de automatización, que es coger eso que está electrónico y hacer que una actividad, por ejemplo, que es repetitiva y que la tiene que hacer un humano, apoyado en una máquina, pues se haga de manera autónoma sin la intervención de un ser humano. Y también, en este caso, pues ya apoyarnos en aspectos como la inteligencia artificial, que básicamente pues lo que hace es que hace un procesamiento mediante la recepción de instrucciones, eh, tomando nuestro lenguaje natural. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le puedo hacer preguntas utilizando mis palabras o como yo me expreso normalmente. Entonces, bajo esto, pues vamos a ver un poco de la identificación de cuestiones internas y externas y en relación con ello, pues a partir de allí, ver toda la parte de también la identificación de partes interesadas, todo esto apoyado mediante Cantanzol. Muy bien, entonces voy a dejar de compartir aquí, o mejor, me voy a pasar a mi navegador y voy a acceder. Voy a proceder aquí a cerrar la sesión para que ustedes, a mí me gusta pues mucho irles como llevando paso a paso para que entendamos un poco pues todo esto que digamos vamos desarrollando para que sea algo ameno y sea algo pues bastante entendible de parte de ustedes. Lo primero es que pues comentarles que Cantan Software es una plataforma que está en un entorno web. ¿Qué quiere decir esto, señores asistentes? Que al estar en un entorno web, pues yo simplemente tengo que ingresar un usuario y una contraseña y por supuesto tener un acceso a internet como el que yo tengo acá para poderme conectar. Entonces yo puedo estar desde cualquier parte del mundo y puedo acceder. Ahora bien, para muchos existe una duda aquí grande y es, ¿y cómo controlan o cómo es la seguridad? ¿Cómo mis datos no se van donde no debe ser? Entonces, lo primero es que, pues, Cantan Software es una solución del grupo SEG Innova. El grupo SEG Innova, pues, tiene varias soluciones, entre ellas, una de esas es Cantan Software, con más de 25 años de experiencia en el mercado, certificados en normas ISO como ISO 27001, que son normas de seguridad de la información,
ISO 22301, que para los que no la conocen es la norma de sostenibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ante cualquier catástrofe, en este caso, pues nosotros, perdón, continuidad de negocio, ante cualquier catástrofe o cualquier situación, pues nuestro negocio no se ve afectado, y nuestra información se conserve, tenga varias instancias y demás. También, al ser una fábrica directamente del software, pues se encuentra certificada en ISO 20000 con buenas prácticas de desarrollo de software. Esa, digamos que son pocas las empresas que tienen esa certificación. Se los comento para que ustedes, digamos, lo tengan presente. Y si existen acá, pues personas que son del área de TI y demás, pues lo tengan muy, muy en cuenta. El sitio, pues se encuentra o tiene una conexión segura, digamos que esto es importante, ¿sí? También se cuenta con información sobre el certificado, en este caso, encriptación de información bajo algoritmo SH256 y pues comunicaciones mediante protocolo TLS. Quienes lo tengan, pues importante, eh, al momento de tomar la decisión de adquirir Cantan Software, y he querido ser así de minucioso para que ustedes, digamos, proyecten digamos, el aporte que les puede generar y que están en una plataforma segura. Luego, pues con mis credenciales, un usuario y una contraseña, pues voy a estar dentro de la plataforma. Allí dentro de la plataforma, pues voy a tener varios elementos y quiero iniciar primero, pues, por aquellos que me hacen la experiencia de usuario un poco más intuitiva. Lo primero es que, pues, voy a tener en la parte superior una, un menú de navegación, en donde ese menú de navegación, pues lo que me va o lo que se me lista es básicamente en el orden de la estructura de alto nivel de las normas ISO. Es por ello que encontramos contexto y dentro del contexto, pues todas las aplicaciones que de una u otra manera requieren llevar algún nivel de documentación, algún nivel de trazabilidad para soportar temas de auditoría y demás. Y por tanto, pues tienen una aplicación o un módulo independiente para llevar. Entonces, lo mismo, por ejemplo, a nivel de planificación, tenemos objetivos, temas de gestión de riesgos, requisitos legales, a nivel del soporte, que es el capítulo número 7, pues está todo el tema de comunicaciones, infraestructura, o sea, recursos, 7.1, toda esa parte de recursos, todo el tema de capacitación, entonces el numeral 7.2, normalmente en la estructura, toda la parte de control documental. A nivel de control operacional, pues tenemos acá aspectos como temas de proveedores externos, ¿verdad? En donde podemos llevar toda el control de la provisión externa, toda la parte de retroalimentación de esas partes interesadas, mediante la posibilidad de generar encuestas, controles operacionales, ya sea de temas de elementos de protección personal, temas de vigilancia de la salud, ¿cierto? eh, Todo el control de salidas no conforme, quejas y reclamos, temas de inspecciones, emergencias. Si hablamos en un ámbito de ISO 37001, pues temas de debida diligencia, eventos de riesgo, canales de denuncia, la parte de la verificación, entonces revisión por la dirección, indicadores, gestión de auditorías. Y en mejora, pues tenemos toda la parte de gestión de incidentes y mejora continua, que es básicamente la posibilidad de el levantamiento de hallazgos y análisis de causa y planteamiento de acciones correctivas. Ahora bien, todo esto pues le va a permitir a un usuario poder ir paso a paso, que me parece algo muy valioso. Ahora, ese paso a paso, ¿de qué va acompañado? Pues va acompañado también de elementos visuales bastante intuitivos. En este caso, por ejemplo, tenemos este un mapa de navegación. ¿Por qué es mapa de navegación? Porque si yo doy clic sobre alguno de estos elementos, me va a llevar directamente al módulo, pero lo importante aquí es que está en una figura de río. ¿Qué pasa cuando nos sumergimos en un río? Pues nos va llevando, ¿verdad?
Él nos va llevando por donde va la corriente. En este caso, la corriente del río de Cantán tiene una particularidad y es que va llevando conforme a la estructura del ciclo PHB. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Señores expertos en sistemas de gestión, señores responsables de sistemas de gestión, pues de que en la parte superior vamos a encontrar los módulos de todo lo que es la planeación. Dentro de ellos, entonces recordemos un poco lo que compone la estructura de alto nivel, ¿no? Entonces, capítulo 4, 5 y 6 hacen parte de la planeación, o sea, es la cabeza del sistema. Es donde están las directrices, los lineamientos y demás. Luego viene el cuerpo del sistema, en este caso que es el hacer, que son los capítulos 7 y 8, son los más robustos. Allí tenemos mucho registro, mucha operación. Y por último, vamos a tener, o mejor, paso siguiente, la verificación, en este caso en este caso pues es donde verificamos que todo se implementó y producto de esa verificación pues actuamos para mejorar. Entonces, luego de esta parte, entonces vamos a encontrar allí todo lo que es la estructura organizativa, el análisis del contexto, toda la parte de necesidades y expectativas de partes interesadas a nivel de la planeación. Luego el RIA nos dice, oye, debes hacer un análisis de esos riesgos y oportunidades que determinaste acá. Para eso determina acciones. Esas acciones y esos riesgos deben estar atados o deben estar alineados a los objetivos de tu sistema de gestión. Y ojo que aquí hay una diferencia, ¿no? Digamos que yo les comento, también por la experiencia y demás, también temas de auditorías. Una cosa son los objetivos del sistema y otra cosa son los objetivos estratégicos. Son dos componentes diferentes. Claro, yo los puedo adoptar, pero tengo que definirlo, tengo que documentarlo, tengo que de alguna manera demostrar que yo estoy adoptando, o sea, mis mismos objetivos del sistema son los mismos objetivos de estratégicos de la compañía. O si son diferentes, yo tengo que demostrar una correlación entre los objetivos del sistema y los objetivos estratégicos. ¿Qué quiere decir? Este objetivo del sistema de gestión, ¿a qué objetivo estratégico le está apuntando? Entonces, ojo con eso. Un tip, me encanta dar tips para que las personas que están presentes pues lo lleven y lo interioricen en sus compañías. De eso se trata. Ese es el espíritu del grupo Seginoa, poder servir a sus clientes y pues ese ha sido el lema que siempre hemos querido llevar. Tenemos toda la parte ya del hacer, entonces encontramos temas como listado maestro, control de documentación, temas de comunicación, ¿verdad? Tenemos ya temas de infraestructura, equipamientos y calibración, formación, temas de competencia, evaluación o control de proveedores, temas de control operacional. También vamos a tener ya en la parte de, digamos, operacional, toda la parte de salida no conforme, quejas y reclamos, registros de actas de reunión, toda la parte de encuestas y demás. Y por último, pues vamos a encontrar todo lo que es el seguimiento y la mejora, ¿no? Entonces, el tema de indicadores, revisión por la dirección, auditoría, los registros de auditoría y todo el tema de no conformidades y acciones correctivas. Entonces, observen cómo he recorrido de forma muy sencilla, muy visual, muy gráfica, todo lo que es un sistema de gestión, una estructura de alto nivel. Miren que no es tan difícil. Cantar software nos lo hace sencillo. Adicional a ello, pues, digamos que Cantan Software o en la interfaz inicial, pues el usuario va a poder hacer una, digamos que, navegación por una barra de búsqueda, ¿cierto? Haciendo mucho más sencillo. Pero aquí viene algo relevante. Bueno, comentar antes de hacer un breve paréntesis que Cantan Software está subdividido o a sus clientes en tres planos, ¿no? Existe un plan S, ¿sí? Que es un plan, digamos, que tiene unas características o está direccionado de pronto un poco para organizaciones un poco más pequeñas porque tiene un límite de usuarios
digamos, un poco menor. Todos estos planes ustedes los pueden consultar a través de, eh, en este caso, la página de Cantan Software, aquí en la sección de precios. Voy a consultarlos directamente para no irme a equivocar. Entonces dice que el plan S, en este caso, pues dice que trae 25 usuarios, ¿cierto? Eh, digamos que trae básicamente pues todos los módulos, ¿sí? Y esos módulos pues ya traen una configuración predefinida, que es lo que vamos a ver. Pero que el plan M en particular, pues ya pasamos de 25 usuarios a 100 usuarios, ¿cierto? Y pues trae unos plus o unos elementos adicionales, como son algunos cursos mediante la alianza estratégica que tiene la Escuela Europea de Excelencia con Kantan Software, cursos ya sea de implementador de Kantan o el curso de información documentada en sistemas de gestión. Si vamos al plan L, que ya tiene más características, pues trae en este caso 200 usuarios y pues trae otros componentes adicionales. ¿Qué hay de interesante entre un plan M y un plan L? Y el plan M trae algo súper chévere y es nuestro asistente virtual Kantan. Y en los planes L, por supuesto, también lo incluye. Ahora, a nivel del plan L, adicional a Cantana, que trae más usuarios, a nivel funcional, trae otros aspectos interesantes. Y es la capacidad de hacer análisis asistidos, o sea, apoyados en la inteligencia artificial, por ejemplo, poder hacer análisis de causa a partir de la información que ustedes han registrado en la plataforma, tener el asistente virtual y algo también supremamente interesante, la capacidad de tener un business intelligence para, en este caso, pues poder hacer o poder ver los datos de una manera mucho más estructurada. O sea, ya no tengo solamente datos, a la redundancia, sino que voy a tener información para la toma de decisiones. Aquí estoy accediendo, por ejemplo, en este caso, y allí, pues, al ingresar, por ejemplo, pues voy a tener, ya me va a cargar, voy a tener una serie de, de hojas, ¿cierto? Estas hojas pues van de acuerdo a cada módulo que se incluye allí y pues voy a tener la información de una manera pues bastante interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, auditorías, cuántas están abiertas, cerradas, a nivel de los planes, cuántas levantaron hallazgos, cuántas no levantaron hallazgos y bueno, una serie de información que vamos a ver pues en la medida que vayamos transcurriendo. Entonces, eso y por supuesto, pues algo supremamente interesante y es la posibilidad de contar con una herramienta que me permite hacer inspecciones en terreno. Esto, pues, para aspectos de lo que es temas relacionados con, pues, controlar la operación es bastante interesante, ¿no? Entonces, pues, supremamente valioso. En cada uno de estos workshops los vamos a ir viendo. El día de hoy nos obedece puntualmente, luego de toda esta, digamos que, contexto que les he querido dar, me parece importante y digamos que personalmente nunca me gusta entrar a ver un tema sin entender el por qué, para qué y esto de dónde viene. Pues por eso me gusta explicarlo de una manera muy sencilla. Pues vamos a ver cómo Kantan Software nos gestiona, digamos que toda esta parte de contexto organizacional. Para ello vamos a utilizar una primera herramienta y es pues nuestro asistente virtual. ¿Dónde encontramos nuestro asistente virtual? Muchos se estarán preguntando, bueno, ¿y esto bajo qué tecnología está y demás? Entonces, comentarles que esto está basado en la versión 4.0 de OpenAI, ¿cierto? Básicamente, digamos que por ende las políticas de control de información de los datos, pues ustedes saben que hoy en día es una de las, digamos, tecnologías o uno de los modelos
que nos ofrecen más garantías en este sentido, ¿cierto? Que podemos controlar sencillamente que la información no se vaya, no se utilice para entrenar el modelo y demás, y por ende, pues nuestras políticas están asociadas en ese sentido. Entonces, no va a haber problema porque en Internet encontramos, cuando quisiésemos utilizar inteligencia artificial, encontramos diversidad de modelos que la verdad no sabemos qué van a hacer con nuestra información. Entonces, parte desde ahí. Importante, este es un asistente que está entrenado para cantar software. ¿Qué quiere decir esto? Que él es experto en lo que van a encontrar en los módulos de Cantan Software como en el uso de Cantan Software. Entonces, vamos a saludarlo. Simplemente, él está entrenado, pues, como lo es en este caso, temas de, pues, procesamiento del lenguaje natural, normal. En este caso, pues, me dice por mi usuario, me dice que, pues, ¿quién qué me puede ayudar, cierto? Me dice que me puede ayudar para gestionar normas como ISO 9001, 14, 45 y 27000. ¿De qué dependerá que él me brinde más o menos información? Pues del plan que yo tenga, que hubiese adquirido. Recordemos que acá yo puedo decir de este plan qué norma quiero ir incorporando e ir quitando dentro de mi alcance. Entonces, pues básicamente eso es lo que él me está diciendo. Voy a plantearle sencillamente, requiero hacer un análisis de contexto, de contexto. Voy a irlo llevando a nivel de la conversación y él pues ya me va a ir dando sugerencias. Entonces él me dice, claro, puede realizar un análisis de contexto en Cantan Software. Accediendo al módulo contextos, dentro de este módulo encontrarás la opción análisis de contexto y allí podrás identificar y documentar factores internos que pueden afectar tu sistema de gestión. ¿Necesitas alguna orientación adicional? Claro, pues yo le puedo decir, por ejemplo, mi organización se dedica eh, mm, a la distribución, por ejemplo, de mm, farmacéuticos. Quisiera que me dieras un listado con las posibles cuestiones internas y externas pertinentes para mi organización. Mira, mira que yo primero le lancé una pregunta general y luego ya le estoy dando un poco más de contexto para que él entienda a qué se dedica mi empresa, mi negocio y pues él ya me pueda ir orientando. Recuerden que la inteligencia artificial se basa pues en lo que nosotros eh, le digamos y pues muchas veces encuentra patrones en esa información. Entonces yo ya le he dado un contexto donde quizás ha hecho un marcado con ciertos patrones y por ende me comienza a orientar un poco más específico. ¿Por qué hago salvedad de esto? Porque no funciona como un buscador en Google y demás. O sea, esto es otro concepto. Esto no es una búsqueda, esto es, digamos, un asistente que me va a ayudar a hacer una tarea. Por tanto, tengo que orientarlo. Entonces dice, para tu organización que se dedica a la distribución de farmacéuticos, aquí tiene un listado de posibles causas. Entonces, me da una orientación, dice formación, retenciones, en este caso cuestiones internas, a nivel de mano de obra, a nivel de materiales, ¿cierto? A nivel de maquinaria, a nivel de cuestiones externas, ¿cierto? Me dio digamos, un listado, me dio unas opciones, pero digamos que esta es una puerta de entrada, simplemente es una orientación y demás que yo puedo llegar a tener, porque recuerden que la inteligencia artificial se puede equivocar y pues esto simplemente debe ser
una guía, ¿no? Aquí me habla de temas de cambios climáticos, temas de regulación y demás. Entonces, para ello, pues Kantan Software nos ofrece o nos da la posibilidad de, en este caso, pues interactuar en nuestro módulo de análisis de contexto. En este módulo de análisis de contexto, pues vamos a acceder allí en este módulo, pues el usuario va a tener varios elementos, digamos, a trabajar. Lo primero es que va a encontrar pues un listado o una trazabilidad de todos los análisis de contexto que haya realizado, ¿ya? Entonces, aquí tengo un código que la herramienta lo va generando de forma automática, ¿cierto? La fecha en la que yo hice esta reunión de análisis de contexto, cuál es el sistema de gestión o los numerales del sistema de gestión que están relacionados, ¿cierto? Si es un tipo de análisis que fue programado o fue de momento y algunas observaciones a tener en cuenta. Ahora bien, ¿qué más podemos encontrar a nivel de interfaz de usuario? Yo pudiese exportar este listado, digamos que es bastante interesante que la plataforma me da la posibilidad de que yo pueda exportarlo, por ejemplo, en un formato XLS, ¿cierto? Y yo pudiese llevar pues toda esta trazabilidad. Eh, Aquí ya lo tengo. Entonces aquí pues básicamente lo que voy a tener pues es la información. Se observan pues como la trazabilidad de esos datos que yo he registrado allí. Ahora bien, voy a ingresar de nuevo en la plataforma. Puedo exportar en otros formatos, ¿cierto? Digamos que PDF, un HTML. También podría eliminar, ojo, pero esto está sujeto, yo estoy con un usuario administrador. Si yo soy un usuario administrador, tengo esa potestad. De lo contrario, yo no la voy a tener. ¿Eso a qué hace referencia? Que se tiene un control por roles y demás, que esto pues se verá un poco o se ha visto en otros workshops para saber, digamos, que el usuario qué puede hacer, qué puede ver y generar ese tipo de restricciones. Algo interesante es que toda esta data, digamos, en este módulo no son muchos, pero yo puedo tener, digamos, dícese 40, 50 filas y yo quisiera tener una gestión un poco más sencilla, ¿no? En este caso, poderlo ver de una manera más fácil. Entonces, yo puedo filtrar la información. Tenemos estas herramientas de ayuda. En este caso, pues varios tipos de filtro, ¿no? Por el estado de una fase en particular, un responsable. En este caso hay algo interesante y es que yo puedo filtrar, por ejemplo, puedo ver todos los procesos o todos los análisis de contexto que estén en estado cerrado. Por ejemplo, voy a filtrar, a ver qué ocurre. Él me está diciendo que cerrado no tengo ninguno, todos están abiertos. Entonces, yo quiero ver, por ejemplo, todos los que están pendientes, pero solamente quiero ver los que hayan sido generados, por ejemplo, en el mes de octubre. Si tengo alguno, pues desde el 9 de octubre hasta alguna fecha fin, por ejemplo, del mes de octubre, ¿no? En este caso, por ejemplo, octubre, y le digo hasta el 31. Si alguno se generó dentro de ese rango, pues el sistema me lo mostraría. Parece que ninguno se generó. Muy bien. O definitivamente, pues digo no, simplemente quiero pues que se vean todas. Entonces, si ya le digo acá, pues él ya me va a mostrar. Así como está eso, pues digamos que también pudiésemos filtrar por alguna de estas columnas de información que tenemos acá. Entonces yo pudiese filtrar por un código en particular, por una fecha de una reunión, por ejemplo, por algún estado, digamos que es solo lo que esté en desarrollo. Entonces busquemos aquí estado. Vamos a decirle que aquí desarrollo, a ver. Mira que solamente me filtra lo que tengo allí y pues yo ya lo podría exportar. Todo esto porque se los enseño, porque son herramientas que hacen que yo pueda tener una experiencia de usuario mucho más sencilla, ¿no? Mucho más intuitiva. Por otro lado, entonces, pues ya vendría.
Vamos a quitar acá el filtro. Vamos a decirle acá que sin filtro, ¿cierto? Y pues ya tendríamos todo. Entonces vamos a ver qué hay dentro ya a nivel de lo que es el análisis del contexto. Comentar que pues Kantan Software es una herramienta que ya trae configurados cada uno de sus módulos. ¿Esto qué quiere decir? Que pues ustedes desde el minuto uno que están haciendo, en este caso, la adquisición de Kantan Software, pues no se van a tener que preocupar por implementación alguna, porque ya él viene con unas fases de gestión o una, digamos, una configuración previa. Esta configuración cabe resaltar que pues ha sido realizada por consultores expertos, han participado en el diseño de la misma, personas con experiencia en el diseño e implementación de sistemas de gestión. Entonces, tienen un fundamento, una base para dar cumplimiento a las normas ISO. Voy a explicar cada uno de los componentes para que ustedes lo vean. El módulo en sí, pues digamos que tiene en la parte, una vez se da de alta un análisis de contexto, como yo doy de alta un análisis del contexto, pues algo muy sencillo. Yo doy aquí clic en el botón nuevo, ¿cierto? Y aquí se me va a desplegar una serie de datos de información que yo debo diligenciar. Aquí pues me dice el sistema de gestión relacionado, en este caso vamos a hablar de 9001 y vamos a hacer comprensión de la organización y su contexto. O sea, de 9001 vamos a dar cumplimiento a ese numeral con digamos, con este ejercicio. ¿Cuál va a ser el alcance? En este caso, pues son todos los procesos, por ejemplo, todas las áreas o toda la organización, ¿sí? De la organización. Muy bien. ¿Dónde se va a desarrollar este ejercicio? En la sala de juntas, en el edificio tal, donde ustedes vayan a convocar. ¿Cuándo va a ser la reunión? Esa reunión va a ser, por ejemplo, la próxima semana. La hora de inicio a las 8 de la mañana. Observaciones. Entonces ustedes se van a dirigir a sus líderes de proceso, ustedes como responsables del sistema de gestión. ¿Yo qué les recomendaría? Entonces, si ustedes van a pedirles algo, por favor, eh, llegar puntuales y contar con análisis internos y externos de sus respectivos procesos. ¿Sí? Entonces, que ya lleven parte de la tarea hecha. Luego, pues viene la notificación. Entonces, me voy a notificar. Digamos que aquí, cesar.ardila@sginnova.com. Luego, la plataforma me da una preforma de correo. Entonces, dice, el presente tiene como fin convocarlos a la reunión para realizar el análisis del contexto de la organización, el cual tendrá lugar, ta, ta, ta. Entonces, ustedes pueden complementarlo, ¿cierto? Si quisieran, podrían escribir y ya, aquí dice tipo de análisis, esto es programado y le damos en aceptar. Con esto, la plataforma, digamos, hace dos objetivos. El primero es que notifica, ¿cierto? Va a notificar, en este caso vía correo electrónico, va a enviar un mail como este. Ya vamos a ver a nivel de mi correo, aquí puntualmente que me esté llegando, excepto que no esté redireccionado, digamos que me llegaría y también pues da de alta un expediente. ¿Qué es un expediente? Pues es algo que a ustedes les va a permitir tener una trazabilidad de su gestión. Entonces, ya les va a quedar digitalizado, por eso hablamos de digitalización, les va a quedar digitalizada toda su gestión del análisis del contexto en la plataforma. Aquí vamos a tener, en este caso, pues lo primero es una fecha en la que se hizo el registro y luego vamos a tener un código único que genera directamente la plataforma. Luego, pues vamos a ver todos esos campos con información que yo acabo de diligenciar. Recuerden que esto ya viene
directamente incluido en lo que es Cantan Software. No se tienen que preocupar por ello. Asimismo, digamos que si eres un usuario administrador, tienes opciones, por ejemplo, si quieres relacionarle algún documento, ¿cierto? O subir algún documento asociado con este ejercicio. Por ejemplo, yo puedo subir análisis del contexto, por ejemplo, análisis contexto 2024, como para tenerlo de referencia. Aquí simplemente yo tengo ese fichero, ¿sí? Si yo quiero venir acá, por ejemplo, vamos a subir ese fichero simplemente para tenerlo allí. Y dentro de mi sistema de gestión, o mejor, mi árbol de carpetas, ¿cierto? Yo puedo subirlo, digo aquí, que lo voy a almacenar en la carpeta registros. Simplemente con esto, este documento, ¿cierto? Ya me queda allí como referencia, ¿sí? Que lo he querido subir. Y hay algo interesante, ¿no? Y es que la plataforma permite que tú interactúes entre varios módulos que los puedas conectar. Aquí ya comienzo a conectarme con otro módulo que se llama el gestor documental, ¿cierto? Y si yo vengo acá, por ejemplo, a nivel de registros, pues miren que aquí ya me ha almacenado el documento y yo no tuve que venirme allá, simplemente desde acá lo he logrado hacer. Ah, que quiero descargarlo, pues lo puedo descargar. Quiero devolverme, pues ahí ya lo tengo. Ah, que quiero verlo desde la vista principal, porque a mí no me gusta ir a gestor documental. Eso realmente no me gusta. Yo quiero todo tenerlo a un solo clic. Ah, pues se observan. Por eso inicié presentando esta tablita. Al inicio tenemos una columna que se llama Doc, que me imagino que para muchos de ustedes les llamó la atención de entrada, ¿cierto? Y esto aquí es simplemente un acceso directo para quien tenga permisos, pueda descargar el documento, ¿cierto? Digamos que puntualmente o que pueda subir un documento también allí relacionado directamente. Muy bien, entonces vamos a acceder nuevamente. Ah, perdón, vamos a trabajar. El que estoy trabajando es este de acá. Aquí está el documento, aquí está, y yo lo podría descargar o lo podría eliminar dependiendo de mi nivel de permiso. Muy bien, continuemos en el ejercicio que de eso se trata, pues el workshop del día de hoy. Yo ya tengo esto, ahora para hacer la notificación y demás, pues tendría que transitar. ¿Qué quiere decir transitar? Transitar es, digamos, como que decirle, oye, ya completé esta fase, entonces le digo completar para que se envíe la notificación y pues yo ya pueda, digamos que en una fase siguiente, realizar el ejercicio. Vale, muy bien. Por ahí quisiera, antes de continuar, que me pusieran una manito arriba si me están escuchando, me ven bien, si todo, como para saber que todo va bien. Perfecto, muy bien, muy bien. Exacto, muy bien. Eso. No me quiero sentir tan solo. No me gusta la soledad. Listo, perfecto, muy bien. Ahora bien, entonces, una vez hecho esto, yo voy paso a paso para que ustedes, digamos, puedan vivir esa experiencia conmigo. En la parte izquierda eh, se van generando unas, ¿cómo le llamamos? Cuadritos con un numerito. Eso, y al lado tienen una marcación con un nombre, ¿cierto? Estos no son más que fases de gestión. ¿Qué quiere decir? Que el sistema trabaja por fases. Esas fases pueden tener dos estados y pueden tener responsables. El estado puede ser que está pendiente o el estado puede ser que está completado. ¿Cómo ustedes visualmente, y eso es lo que me parece muy intuitivo de Cantan Software, que todo lo hace muy visual, ustedes se pueden percatar? Pues que en color verde van a encontrar lo que ya está ok, lo que ya digamos que se hizo bien, y en color gris ya lo que está pendiente. Entonces, convocatoria ya estuvo, ahora viene el desarrollo. En el desarrollo, miren que yo no he diligenciado nada, pero ya la plataforma me trae una serie de herramientas disponibles.
Si doy clic acá, me muevo, él me lleva directamente a la etapa que yo necesito. En cada etapa vamos a encontrar este lapicito. ¿Para qué nos sirven los lápices normalmente en la vida real? Para escribir. Entonces, en Kanban Software, este lápiz está indicando que yo puedo escribir en ese formulario, perdón, en esa etapa en particular, puedo escribir sobre esos campos que allí me muestran. Entonces, yo le doy en editar, ¿cierto? Y ya se me habilita. Allí me dice quién es el responsable, o sea, el usuario que está dentro de la plataforma, porque él lleva un log, una trazabilidad. Y me dice, pues, primero, oye, di quiénes son los participantes. Me va a listar todas las personas que tenga en mi base de datos de recursos humanos. Me dice, confirme la fecha del análisis, la estamos haciendo hoy. Y luego me da este botoncito que me permite hacer un análisis del contexto. Cuando yo le digo evaluar, él me despliega una serie de, primero, yo lo diría como metodologías previamente establecidas. ¿Cuáles metodologías? Básicamente dos. Un análisis PESTEL y un análisis con las cinco fuerzas de Porter. O sea, yo allí, señoras y señores, tengo la orientación de cómo hacer un análisis del macroentorno y un análisis del microentorno. Macroentorno, análisis PESTEL, microentorno, cinco fuerzas de Porter. Importantísimo. Todo esto va a ser el insumo para luego alimentar nuestro DOF. Entonces, a nivel del análisis del macroentorno, entonces tenemos, digamos que el cuestionario se divide en los componentes que me define el análisis PESTEL, ¿cierto? Aquí tengo factores económicos. Si bajo tengo factores políticos, si bajo tengo factores sociales, si bajo tengo factores tecnológicos y si bajo tengo factores ambientales y legales, debo tener, ¿vale? Eso para lo que es el análisis PESTEL. Ahora bien, dentro de cada uno de ellos, pues viene el aspecto que yo debería considerar. Sí, yo como organización, recuerden lo que les dice la norma, aquello que sea pertinente para qué, para el logro del propósito y el direccionamiento estratégico. Nunca se nos puede perder de la línea esa visión. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el plus del ejercicio. Entonces, la devaluación de la moneda. Lo primero que yo me preguntaría, ¿esto impacta mi propósito como organización? Esto me impacta en el direccionamiento estratégico, entonces, pues yo ya lo analizo dependiendo a qué me dedico yo. Si yo soy una empresa del sector farmacéutico y en este caso importo materia prima, por ejemplo, para elaborar medicamentos, o en este caso tengo algún contacto de compra de provisiones del extranjero, pues hombre, esa evaluación de la moneda, por ejemplo, pues yo la puedo calificar en este caso con un impacto alto. Comentarios. Entonces yo puedo poner comentarios, señores. En la devaluación, por ejemplo, impacta el costo en el precio de fabricación. ¿Sí? Entonces, supremamente relevante que le den ese enfoque. O sea, ustedes pueden tener un BMW enfrente, como lo es Kanban Software, pero si no lo saben orientar, también, pues digamos que se pierde el ejercicio. Entonces, eh, el objetivo de estos workshops es también desde la experiencia irles como comentando un poco cómo desarrollar estos ejercicios. Luego viene, por ejemplo, acceso a créditos bancarios. ¿Ustedes qué preguntarían? Ah, ok, bueno, yo tengo créditos o todo lo financio con mis propios recursos. Sí, eso dependerá de cada organización. Esa respuesta no la puede tener Julio en este momento. Digamos que yo le voy a poner medio. A veces presto, a veces no presto. Pongo mis comentarios. La deuda del país, oye, pues resulta y pasa que
tengo créditos y esos créditos están por una tasa, por ejemplo, fluctuante y esa tasa fluctuante pues dependerá de ese nivel de endeudamiento del país. Entonces, me puede impactar o no. O sea, eso dependerá. Los datos de la inflación, ¿sí? Por ejemplo, si me impactan. A nivel de políticas, por ejemplo, la desgravación fiscal, ¿sí? Hoy en día me está impactando. ¿Qué tanta inversión tenemos en el sector? ¿Ya? Digamos que tenemos alta o la inversión ha sido baja realmente. Programas e iniciativas en el sector. Bueno, digamos que realmente bajo o medio. Digamos, si hablamos de aquí de Colombia, realmente es medio. Y aquí podríamos detallar específicamente cuáles pueden ser o cuáles han sido esas iniciativas que nos pueden llegar a impactar, ojo, negativa o positivamente, señor. Habrá que analizarlo. Tasa de pobreza, ¿verdad? Uy, la tasa de pobreza en este caso nos impacta alto, medio o bajo. En este caso, por ejemplo, medio o incluso yo diría alto. Si lo vamos a un operador farmacéutico, ¿por qué? Porque entre la tasa de pobreza sea más alta, pues van a tener que ir a un régimen, en este caso subsidiado mayor, hablando de Colombia. Por tanto, mi nivel de población o nivel de usuarios que me asignen va a ser mucho más alto. Voy a tener temas de congestión en mis salas de atención. Quizás, dependiendo de mi negociación, mis ganancias pueden llegar a ser menores. Mire cómo de aquí yo les puedo hablar mucho tema, simplemente un análisis a modo de ejemplo. Tasa de abonado escolar, digamos acá, todo el tema de escolarización, nivel de desempleo. Voy a poner cualquier valor, en este caso a modo de ejemplo, a nivel tecnológico, en la industria, ¿sí? Entonces, avances tecnológicos en la industria que me estén impactando a nivel de, digamos, de SG Innova, todo el tema de inteligencia artificial. Por ello, desde el minuto uno se ha trabajado en función de ir siempre a la vanguardia. Temas de seguridad de la información, temas relacionados con ética para uso de inteligencia artificial. Todo esto, si lo estuviera haciendo para ese Innova, pues sería de un impacto muy alto, ¿sí? Por ejemplo, muy alto. Y podría poner los comentarios. Nuevos avances tecnológicos en el sector, ¿cierto? Todo el tema de la movilidad, ¿sí? Efectos de la inteligencia artificial, aquí está. En temas ambientales, acceso al agua potable. Tenemos una embotelladora de agua y cada día, o donde están ubicadas nuestras plantas, pues están generando restricciones para el uso de estas afluentes para efectos industriales, entonces nos están afectando. Temas de biodiversidad, ¿cierto? Impacto ambiental, calentamiento global, perdón, cambios a nivel legal, pues cambios en legislación nacional, aumento de exigencias operativas, cambios en la legislación sectorial, cambios en la legislación local, y pues básicamente ahí hicimos ya, o vimos unas variables, recuerden que aquí estamos viéndolo a nivel global. Aquí en los comentarios ustedes pueden desglosar o escribir. Miren que esto es aquí un cuadro de texto bastante amplio que ustedes pueden escribir el texto de tal manera que quede bien detallado. Luego venimos al análisis del microentorno. Allí, pues, Cantan les dice, oye, entonces vamos a ver internamente cómo está. Poder de negociación de los clientes. Entonces, aquí el enfoque es, digamos que, qué tanto nos impacta hoy en día, ¿cierto? Ese poder de negociación para el logro del propósito. Entonces, a nivel de los clientes, podemos influenciar para que cambien sus metodologías con el fin de hacerlas más afines a nuestros servicios y productos. Entonces, eso hoy en día para el logro del propósito nos está impactando alto, o sea, ese poder de influencia, estamos haciendo que nuestros clientes sean más fieles, que compren más nuestro producto. En ese caso, uy, sí, es alto, nos está impactando. O sea, ahí podemos tener que
una oportunidad gigante. O por el contrario, no, mire, realmente no impactamos nada. O sea, nuestra marca no es reconocida, nuestra marca. Entonces, si es bajo, tenemos que eh, activarnos para desarrollar estrategias para que esto realmente tenga un impacto que queremos. En este caso, por ejemplo, podemos influenciar para ventas cruzadas, ¿sí? En este caso, sí o no, cómo es el nivel de impacto. Podemos influenciar para aumentar en el uso o consumo de nuestros productos o servicios, ¿cierto? Esto lo podemos poner. Podemos influenciar para mantener clientes referidos. Uy, sí, influenciamos bastante. Podemos influenciar en los clientes para mejorar la percepción de nuestros servicios. Sí, podemos influenciar hoy en día sí, o por lo contrario, no, realmente no estamos atacando esta variable. A nivel de los proveedores, podemos influenciar para que nos incorporen en su listado de clientes estratégicos. Esto me parece que es una variable clave para cualquier empresa. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro nivel de riesgo con los proveedores es alto. ¿Alto en qué sentido? Nuestro 100% de la producción está, por ejemplo, agrupado en un 80-20, o sea, digamos que en uno o dos proveedores está el 80% de nuestra producción. Entonces, donde esos proveedores no nos cumplan, pues imagínate el impacto. Entonces, importante allí. Podemos influenciar en mejorar los rendimientos sin amplitud de costos. En temas de proveedores, entonces negociaciones, rebates, toda esa parte que pues manejan muy bien las áreas de compras en las compañías. Podemos influenciar en la participación en licitaciones también, toda esta parte. A nivel de amenazas, con productos o servicios que puedan sustituir lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿existiría a futuro riesgo de cambio tecnológico que sustituya nuestro producto o servicio? Importante. Aquí sale la analogía del tema de la inteligencia artificial. No es que la inteligencia artificial sustituya nuestro trabajo, pero sí quien no domine la inteligencia artificial, pues puede llegar a ser sustituidos por quienes sí la dominen. Existen productos genéricos que puedan sustituir nuestras soluciones o productos, entonces aquí ya comenzamos a ver un poco el tema de la competencia, ¿no? Nuevos productos y servicios de grandes compañías. Aquí amenazas de competidores. Importante. Entrada de productos y servicios concretos. O sea, en este caso nos están ofertando ciertos productos que ponen en riesgo lo que nosotros vendemos. Rivalidad de los competidores. Tienen peor solución, pero mejores servicios. Ok. Sus áreas de producción o de operación son más potentes que las nuestras, pues qué tanto nos está impactando. Tienen peor solución y peores servicios. Tienen mejor imagen de marca. Miren que a veces se nos pueden pasar ver todos estos aspectos. Su material de venta es más completo que el nuestro. Tienen precios más competitivos y tienen soluciones mejores. La competencia tiene en general mejor capacidad de inversión. Uy, el músculo financiero. Tiene mayor presencia en medios de comunicación y redes. Hoy en día que el tema de las redes está muy de moda. Tiene precios más competitivos, aunque menos capacidad. Bueno, tendrá entonces, ¿qué hay que tener acá? Y aquí les hago un pequeño paréntesis. Háganse la pregunta, por ejemplo, ¿cómo respondo yo a este ítem? Pues tendré que hacer un análisis de mi competencia y el día que vayamos a hacer el análisis del contexto, eh, alguien tendrá que presentarlo o tendrá que traer ese resumen para poder tomar una decisión acorde. ¿Sí? Entonces miren cómo Cantan Software, señoras y señores, de aquí le damos en aceptar y luego volvemos y damos en aceptar para que él realice un cálculo interno. Cantan Software nos da
dos aspectos claves aquí. El primero, nos da una guía orientada para hacer un análisis del macroentorno y del microentorno utilizando dos herramientas claves. El análisis PESTEL y el otro, un análisis de las cinco fuerzas de Porter. Y por otro lado, aspecto supremamente interesante, y es que me automatiza. ¿Recuerdan el concepto que hablé al comienzo? Una cosa es digitalizar, lo estamos digitalizando. Ahora, luego de digitalizar, me automatiza una tarea que puede hacer o que normalmente haría un humano. Es sacar ese cálculo. Él ya me está sacando y me dice, oye, aquí es bajo, medio, y me da una valoración de mi análisis del contexto. Y me ubica o me da un color, digamos, amarillo, de acuerdo, pues, digamos, a las calificaciones que yo haya dado. Una vez hecho esto, digamos que ya tenemos una entrada. ¿Para qué? Para que podamos trabajar una herramienta súper chévere que puede ser una matriz DOF. Una matriz DOFA bastante interesante. Entonces, recordemos los cuatro componentes de la matriz DOF. Entonces, tenemos debilidades, oportunidades, fortalezas o amenazas, señores. Entonces, a nivel de debilidades, pues es un factor interno. Mire que aquí la plataforma me lo dice. Y a nivel de fortalezas, pues también es un factor interno. En factores externos tenemos oportunidades y tenemos amenazas. ¿De dónde Julio se va a poner a escribir todo eso? Bueno, pues de lo que acabamos de ver. Yo no puedo escribir aquí nada ajeno al análisis que acabamos de ver. A nivel de debilidades, por ejemplo, nuestro músculo financiero está pasando por crisis, qué sé yo. Por ejemplo, a nivel de debilidades, mm, la arquitectura tecnológica no contempla aspectos de seguridad de la información. ¿Sí? Aquí yo estoy como generando ideas rápidas, señores. A nivel de fortalezas, por ejemplo, a nivel de fortalezas, por ejemplo, un personal altamente comprometido. Otro, por ejemplo, plan carrera para el personal. O sea, el personal se puede formar y qué sé yo, bueno, otros aspectos, por ejemplo, productos o marca reconocida en el mercado. ¿Ves? Aquí otro, por ejemplo, a nivel de oportunidades, por ejemplo, ampliación del presupuesto para inversión en seguridad sanitaria, ¿sí? Algo así, por el Estado. Amenazas, entonces, bajos precios de la competencia, una de las más comunes. Yo puedo seguir sumando como quiera. Esto pues digamos que es bastante amplio, bien interesante. Yo aquí puedo guardar, es una tabla que ustedes le dan a ampliar y la tienen allí bien chévere. Es muy cómodo para trabajar. También podría juntar un fichero, por ejemplo, un listado de asistencia, imágenes o bueno, cualquier material de ayuda que nos pueda servir. Pueden cargar archivos JPG, PowerPoint, pueden cargar archivos Word, Excel. Poner una fecha tentativa para el próximo análisis, por ejemplo, la vamos a hacer en el siguiente año, digamos, en el mes de febrero también, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera, o la puedo hacer más periódica, no sé, ya dependerá de ustedes. Y una vez hecho esto, le damos en la opción de completar. Una vez completado, recordemos que de ese análisis del contexto me pueden salir dos componentes fundamentales y la misma norma me lo pide. Por allá en el numeral 6.1, para los que son bien juiciosos con esta norma, que yo sé que son muchos de los que están aquí presentes, y cuando digo
estoy basándome en una estructura de alto nivel, ¿no? No necesariamente vamos a tratar temas de calidad, temas, allí traté algunos temas de calidad y demás, pero recuerden que en ese análisis ustedes pueden incluir temas de seguridad y salud en el trabajo, temas ambientales, temas de antisobornos, ¿cierto? Temas de seguridad de la información, eso puede ser integral, porque el sujeto al quien va dirigido la norma es la organización, y en la organización pueden converger todos estos componentes. Entonces, por allá en ese numeral dice la norma, oye, ten en cuenta, ¿cierto? Ten en cuenta aquellos aspectos o aquellas cuestiones internas y externas y lo relacionado con las partes interesadas también, tratadas en el numeral 4.1 y 4.2, ¿sí? Entonces, miren cómo comenzamos a unir el contexto de la organización, ¿cierto? Con la gestión de riesgos y la gestión de riesgos se nos va a conectar con el control operacional. Entonces se vuelve muy bonito el sistema, muy bonito porque le encontramos un sentido. Allí, Cantan Software, como fue hecho por expertos, personas que le han tenido que soportar auditorías, personas que han tenido que diseñar e implementar sistemas, pues saben que eso debe tener una coherencia. Por ende, eh, han permitido que el módulo o la posibilidad de valorar esos riesgos se conecte directamente con el análisis del contexto. De tal manera de que, como pasa hoy en día, les puede pasar a muchos de ustedes, hacen un análisis del contexto y por allá queda archivado en el escritorio del responsable del sistema de gestión. Pero, pero, cuando se hace la valoración de los riesgos, ni se entera la matriz de identificación de riesgos y oportunidades de, de que existió un análisis del contexto y que quizás allí existen cosas que deberían tener en cuenta, ni se entera. Entonces, ¿por qué? Porque el tener esa información dispersa o no la tenerla digital nos lleva a eso. Es por eso que Cantan Software hace esa tarea por ustedes y inmediatamente como él orienta, les está diciendo, oye, no me puedes finalizar el contexto sin por lo menos pasar por esta etapa de identificación de riesgos y oportunidades. Entonces, aquí me dice, y esto lo que me está diciendo acá es, define quién va a ser el responsable de levantar estos riesgos y oportunidades. Aprovechemos que está Natalia hoy como asistente para hacer visible aquí a Natalia, ¿cierto? Natalia Petrelli es quien va a ser la responsable. Le damos en aceptar. Con esto el sistema notificaría a Natalia que tendría que hacer ese análisis de contexto y observemos que aquí ya esta partecita en donde se me va mostrando todas las fases de gestión, pues va cambiando un poco. La fase de convocatoria y desarrollo ya está en verde, ¿cierto? Pero la fase de riesgos y oportunidades está en gris. Y adicional, algo que no les había comentado, excúsenme, es que si se paran, miren que sale una manito, se paran y sale una ventanita emergente en donde dice el estado de esa fase, dice no completado. Si me paro en la anterior, me dice completado y me sale en verde. Luego me dice el responsable, o sea, ¿quién es el responsable de hacer esa tarea? En este caso es Natalia Petrelli. En este caso, pues Natalia no se nos salvó de hacer la tarea. Ella no solamente está como asistente, sino que ya le asignamos una tarea. La fecha en que debería realizarla y pues básicamente es eso. Algo importante trabajar por fases de gestión, señoras y señores, que ofrece Cantan. Ustedes descentralizan su sistema de gestión. ¿Qué pasa hoy en día o qué les puede ocurrir? Lecciones aprendidas. Todo lo hace Pedro como líder del sistema de gestión allá en una oficina. Y solamente Pedro conoce los riesgos y las oportunidades. Pero el líder del proceso, ni idea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no lo puedo o no lo vinculo, ¿cierto? No lo ligo a que él también sea partícipe de pues este proceso de identificación de riesgos y oportunidades. Muy bien. Entonces, ojo, eso se llama normalmente en los ámbitos de sistemas de gestión herramientas colaborativas. Dentro de esas, pues Cantan Software nos ofrece varias, ¿no?
envío de notificaciones, asignación de diversos responsables y demás. Muy bien. Aquí el usuario, pues básicamente se tiene que venir a esta sección. En esta sección, pues le va a dar, o mejor, encuentra dos botoncitos. Uno se llama relacionar y otro se llama desvincular. ¿Qué quiere decir relacionar? Que cuando yo le digo acá, él me vincula con otro módulo o con otros dos módulos en donde yo puedo, eh, a modo de inventario, por decirlo así, puedo inventariar riesgos y oportunidades. Entonces yo puedo decir, oye, voy a trabajar con riesgos y yo puedo tomar dos caminos adicional a eso. Por ejemplo, registrar un nuevo riesgo o en la opción relacionar, miren que yo aquí ya tengo una serie de riesgos que nuestro consultor Juan Pablo amablemente en sus sesiones ha ido diligenciando y miren cómo ya nos tiene esto bastante poblado. Entonces yo podría decir, oye, voy a relacionar, por ejemplo, falta de control adecuado de temperatura, vamos a devolvernos un poco, a ver qué hay por acá. Por ejemplo, el riesgo, planeación de la demanda sin considerar productos agotados, por ejemplo. Eso fue algo que analizamos en un análisis de contexto bajo este código. Es un tipo de riesgo operativo, ¿cierto? Y las causas, por ejemplo, base de datos de productos agotados y desactualizados. Yo la pudiese reutilizar y puedo seleccionar uno o varios, ¿no? Por ejemplo, necesidad de desarrollar tecnologías limpias para adoptar alternativas tecnológicas más limpias. Esto fue identificado en la revisión por la dirección. Observen cómo comenzamos a converger diferentes módulos, o sea, todo el sistema comienza a trabajar o a fusionarse el uno con el otro. Entonces, un evento, y se los digo porque algo que ocurrió por allá en una revisión por la dirección y algo que ocurrió por allá en un análisis de contexto, lo tengo aquí consolidado a un solo clic. ¿De quién va a depender alimentar esto, señoras y señores? De ustedes, como responsables del sistema de gestión, de sus líderes de proceso. La herramienta les da la posibilidad. Entonces, damos el clic en aceptar y observen que pues aquí ya vamos a tener relacionados esos dos riesgos. Miren, aquí yo ya los tengo. Ahora, que yo quiero, no, mira que esta necesidad de la demanda, no, porque de adoptar, perdón, necesidad de desarrollar, de adoptar alternativas tecnológicas. No, alguien me dijo, no, ese riesgo no. Entonces yo puedo desvincular, le doy en la opción desvincular, él me los va a listar y digo, oye, quiero desvincular esto. Entonces puedo desvincularla sin problema. Pues mire cómo es de sencillo e intuitiva la plataforma. Muy bien. Ahora bien, quiero caso diferente, caso número 3. Quiero crear uno nuevo. Entonces, ¿cómo lo hago? Muy sencillo. Vamos en la opción relacionar y aquí le digo, oye, aquí me sale entidad porque soy administrador. Si no fuera, esto no me sale. Me dice el riesgo. Hace un momento dijimos que precios bajos de la competencia. Por ejemplo, digamos que tratemos, por ejemplo, el tema de pérdida de clientes, pero eso viene siendo una competencia. Un riesgo, entonces, incumplimiento, o mejor, eh, sí, digamos que incumplimiento en utilidades asignadas al EBITDA, ¿sí? Digamos, hablando un poco de utilidades antes de impuesto. Entonces, como organización hemos planteado tener una utilidad del 5, del 3, del 8, del 10. Ya ustedes lo planean y dice, oye, podemos tener ese incumplimiento, ¿cierto? ¿Desde dónde sale esto? Ahora, ¿por qué? Pues porque tenemos, por ejemplo, nuevos competidores y demás. ¿De dónde? ¿Cuál es la fuente? El análisis del contexto. Tipo de riesgo. Entonces tenemos diferentes tipos de riesgo. Estos, pues, estarían en competencia en la industria, continuidad, corrupción. Digamos que esto sería competencia en la industria. ¿Cuáles podrían ser las causas? Pues las causas de ese incumplimiento, pues yo puedo tener acá, igual que los riesgos, ya un listado de causas
previamente definidas o puedo crear una nueva causa. Mire que en la medida que yo alimente una causa, ella se me va adicionando a este listado. Por ejemplo, busquemos algo así aquí de competencia. A ver, mire, competencia por recursos, presión en prácticas, entrada de competidores globales. Mire que aquí tenemos una, ¿sí? Entonces yo la puedo seleccionar. Mire qué tan sencillo es. ¿Puedo incluir más? Claro que sí, pueden incluir las que ustedes requieran. Consecuencia. Entonces vamos a mirar, aquí tengo consecuencia, por ejemplo, rentabilidad, vamos a ver, reducción de la rentabilidad. Mira, aquí tenemos el impacto en la disminución de la EBITDA, pues va a ser un impacto directo en la rentabilidad, por tanto, pues la sostenibilidad de la organización puede tener algún problema. ¿Listo? Voy a poner esas dos, estamos a modo de ejemplo, tema pedagógico, simplemente damos en la opción aceptar y con ello, pues estamos teniendo ya, señores expertos, tenemos acá pues todo lo que es un inventario de riesgos. Ahora bien, ¿qué viene o nosotros? Y a mí me encanta ver esto, y es que todo se conecta. Yo ya tengo un análisis de contexto que incluso yo podría venir acá y, por ejemplo, algo que me llama mucho la atención, pues yo puedo imprimir, por ejemplo, en un PDF, ¿cierto? Digamos que yo ya tengo la evidencia trazable de lo que yo acabo de hacer, ¿cierto? De todo mi análisis de contexto. Mira, aquí ya lo tengo, ¿cierto? Aquí ya está todo mi análisis documentado. Me automatiza esta tarea de este informe, pero hay algo mucho más interesante y es cómo yo me conecto para seguir estructurando toda esa columna vertebral del sistema de gestión. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Aquí dijimos que incumplimiento de utilidades asignadas a la EBITDA, ¿cierto? Resulta y acontece que, volvamos aquí a nuestro río. Eh, Paso siguiente. Julio, pues, dice, oye, ¿cómo debo continuar? Lo primero, apoyándonos en las herramientas de Cantan, pues yo le voy a preguntar a Cantana, ¿cierto? Para que Cantana me ayude. Es decir, ya he realizado el análisis de mi contexto. Te cuento que han surgido nuevos riesgos. Dime ahora qué debo hacer. Listo. Le he lanzado una pregunta. Miren que estoy haciendo de cuenta, he sufrido, Dios no lo quiera, pero no me acuerdo de nada, cómo diseñar o cómo administrar mi sistema. Entonces él me dice, claro, una vez has identificado nuevos riesgos en el análisis del contexto, el siguiente paso es gestionarlos adecuadamente. Y uno de los primeros puntos entonces me dice, oye, en administración de riesgos puedes documentar los riesgos, en gestión de riesgos puedes establecer planes de acción y mitigarlos, ¿cierto? Ambos módulos te permitirán llevar un seguimiento continuo de la gestión de riesgos. Entonces, miren lo interesante o lo que me permite este asistente. No es el que me va a hacer la tarea, pero sí me da una noción, porque yo tengo que conocer, tengo que asesorarme del experto, ¿cierto? Aquí viene muy importante, tengo que tener mis conocimientos, pero sí me está llevando por ese hilo. Ahora, ¿qué me dijo? Me dijo, oye, vaya a gestión de riesgos. Entonces, en gestión de riesgos, que va a ser parte de otra formación, ¿sí? Otro workshop, pues tenemos diferentes modelos de gestión. ¿Qué son los modelos de gestión? Hablándolo en castellano, pues son las matrices que ustedes están enseñados a llevar en sus empresas, los cuadritos en Excel, muy bonitos, con metodologías súper chéveres. Aquí, pues la plataforma ya lo tiene. Por ejemplo, aquí tengo la matriz de riesgos, ISO 9000. Yo puedo tener aquí toda la trazabilidad de todas estas mediciones y aquí vamos a decirle uno, por ejemplo. Entonces, valoración
riesgos operacionales o operativos 2025. Ya, simplemente le digo con eso, aceptar y he creado una nueva medición. ¿Dónde viene el valor agregado? Y es que si yo inicio una nueva valoración, que lo voy a hacer aquí mediante este ciclo de vida, él me dice, identifica el proceso. En este caso, por ejemplo, puede ser el proceso de compras, por ejemplo, y en el proceso de compras, entonces yo me paro, ¿sí? Digamos, no sé, eso sería más en la vida real el ejercicio que voy a hacer para un proceso financiero o un proceso de direccionamiento estratégico, pero se lo voy a asociar a compras para efectos pedagógicos. Entonces yo le puedo decir añadir, ¿sí? Y al decirle añadir, pues yo puedo o bien crear, les suena este formulario donde pongo un riesgo, el origen, ¿cierto? ¿Les parece familiar? Lo acabamos de ver hace un momento en el módulo del análisis del contexto. Mire que es lo mismo. Pero aquí yo puedo, señoras y señores, volver y traer. Aquí vamos a buscar, en este caso, por la descripción del riesgo y voy a utilizar la palabra clave evita. Vamos a ver si me sale algo o no. Ah, efectivamente, mire. Aquí, en este análisis del contexto, identificamos el incumplimiento del EBITDA. Haciendo recursivo todo esto, la plataforma te los disponibiliza para que si vas a hacer una valoración de ellos, pues tú ya los tengas ahí, no tengas que volver a escribirlos, no tengas que volver a hacer todo este ejercicio. Simplemente le damos en aceptar y con ello, pues, señoras y señores, lo que tenemos es nuestro riesgo. Y miren lo interesante, me trae toda la información, inclusive dónde lo identifiqué, fue en un análisis del contexto y demás. Y esto pues ya en adelante, ustedes son más expertos que yo en este tema, pues podrán hacer una valoración tanto de la probabilidad del impacto, ¿sí? Y con ello pues calcular un nivel de riesgo inherente. Cabe resaltar y así como en el análisis del contexto, ustedes tienen disponible, de acuerdo al alcance, ya estos modelos de gestión, estos cálculos, esta guía orientada, desde el minuto uno en que ustedes ya adquieren Gantan Software, ustedes todo este conocimiento, experiencia, gestión de riesgos basado en ISO 31000, todo ya lo tienen allí disponible para que ustedes trabajen con él. Muy bien. Les quería hacer esta anotación, no entro más a detalle, este parte de gestión de riesgos o será parte de otro ejercicio, simplemente que pues quería mostrárselos porque me encanta ver la coherencia de las cosas, ¿no? Ahora bien, entonces, todo esto, ¿sí? Toda esta parte de análisis de contexto, pues también tiene otro componente que eh, digamos que vamos a ver a continuación y que sería la otra parte que faltaría para hacer todo lo que es el análisis del contexto y que no es menos importante. Y es todo lo que es la identificación de mis partes interesadas y los requisitos que ellas tienen en función pues, de sus necesidades y expectativas. Recordemos que la norma nos pide primero que la identifiquemos en su numeral 4.2. Luego, que a partir de esa identificación determinemos cuáles son sus necesidades y expectativas y cuáles, en este caso, por ejemplo, de esas necesidades y expectativas, y sobre todo esto lo dice en la norma ISO 45001, hace mucho énfasis, pero pienso que aplica para todo, y es cuáles de estos requisitos, o mejor, sí, cuáles de estos requisitos de esas partes interesadas se me pueden convertir en un requisito de carácter legal. Recuerden que tenemos dos tipos de requisitos, o mejor, tres. Para aquellos que han visto conmigo el módulo o la parte de auditorías, ¿no? Tenemos los requisitos que me pide la norma, ¿cierto? O sea, que son los que ya sabemos, que es el debe, la estructura de alto nivel, los requisitos que son
en este caso del cliente, ¿cierto? Que por alguna situación tenemos allí a nivel del cliente, los requisitos que ahí, digamos que aplicaría mucho para el tema de calidad. El segundo sería los requisitos que nosotros mismos como organización hemos puesto. ¿A qué hace referencia con esto? Requisitos que nosotros amablemente como diseñadores de sistema de gestión hemos escrito mm, a nivel de toda la que es la documentación del sistema de gestión. Formularios que hemos creado que muchas veces no sabemos ni para qué hemos creado tantos campos para llenar un formulario si solamente vamos a tomar los tres campos primeros, pero pedimos que se llenen 20. Entonces, ese tipo de requisitos normalmente se llaman requisitos de la organización y nos los auditan porque nosotros los estamos declarando en algún lado, así la norma no me los pida. Y el tercero, y que me parece muy relevante porque es de obligatorio cumplimiento y adicional tiene una penalización a nivel legal y son los requisitos legales. Entonces, ojo que muchas veces de estos requisitos del cliente o de mi parte interesada, perdón, pueden tener un carácter legal y hay que identificarlos y tener claro que esos no los podemos incumplir. Entonces, partiendo de esa premisa, pues, eh, este módulo, ¿cómo lo podemos encontrar? Entonces, si venimos acá, recuerden que estamos acá en el río, yo podría navegar desde acá, si doy clic, miren lo intuitivo que se hace, si quiero volver al inicio, doy clic en la K. O yo puedo venir aquí a nivel de contexto y ubicarme en esta parte que se llama necesidades y expectativas de partes interesadas. La puedo navegar desde cualquier sitio. Los demás elementos, ¿qué quiero resaltarles acá? Que la interfaz es similar en todos estos módulos, en la mayoría de estos, haciendo que mi experiencia de usuario pues sea mucho más agradable, porque mucho software, no quiero entrar mucho en detalles, sino como quiero hablarles como las experiencias que he tenido en varias empresas en donde he tenido que interactuar con mucho software y en un formulario registro de otra manera o consulto de una manera. En otro es algo completamente diferente. Los botones, primero, ya no van acá, sino van por acá en la esquina. Los botones, en unos son azules, pero en otros son verdes. Eh, las opciones de filtrado en uno tienen más, en otros tienen menos. Valoro mucho esto de Cantan Software, ¿por qué? Porque es una interfaz estándar, intuitiva, colores suaves que me van a permitir pues tener una experiencia mucho más, eh, digamos, placentera. ¿Qué columnas de información? Ah, esto sí puede variar de acuerdo a cada módulo. Aquí tenemos la fecha de la evaluación, quiénes son las partes interesadas y el estado de las tareas. ¿Qué quiere decir el estado de las tareas? Pues son acciones. Recuerden que la norma me pide que yo plantee acciones para lograr satisfacer las necesidades y expectativas de estas partes interesadas. Entonces, en línea con ello, pues yo, digamos que debo plantear esta serie de actividades para que, pues yo pueda tener una trazabilidad de que estoy logrando esta satisfacción. Y Kanban Software nos hace una tareita también muy visual y me dice, oye, tienes estas tres, pero están vencidas, amigo. Tienes aquí una y está pendiente, está en verde, quiere decir que está en plazo. Ahora, algo que no vimos en el módulo anterior, y es que yo puedo, miren que aquí estoy, aquí donde dice ver, ¿sí? Pues tengo algo interesante, es que dice procesos. Cuando está en azulito, lo de procesos me está diciendo, oye, estás parado sobre la vista de todos los expedientes que has creado. Quiere decir como todos los registros en ese formulario. Entonces, en el anterior era pues todos los registros de análisis de contexto y aquí pues son todos los registros de análisis de partes interesadas. Pero tenemos algo al ladito que dice tareas y que está en blanco. ¿Qué pasa si yo doy clic ahí? Ah, pues me moviliza y lo que hace es que él hace una especie de zoom sobre los planes de acción que yo he
he determinado o he creado en el módulo. Y para ello, pues yo puedo seleccionar, por ejemplo, aquí el tipo de tarea y yo puedo decir, oye, todo lo que esté pendiente. Y al hacerlo de esta manera, automáticamente, señores, él me escribe la actividad, me escribe el responsable y me escribe fecha planificada y fecha límite y el estado. Ahora, yo quiero buscar solo las mías, entonces quiero buscar por un responsable. Me dispensará mi compañero Juan Pablo, voy a utilizarlo aquí como ejemplo. Juan Pablo, uy, Juan Pablo está desjuiciado, mire, todo, tiene todo esto pendiente. Quiero presentarle a Juan Pablo y no voy a tener acceso a la plataforma, quiero llevárselo en un Excel para que lo vea, lo discutamos. Oye, pues entonces le vamos a decir que lo exporto en un formato Excel y le digo aceptar. Muy bien, aquí ya lo tengo. Entonces ya lo tengo y tengo entonces las tareas de Juan Pablo y que las discutamos y analizamos por qué no se han cumplido, porque están fuera de la fecha límite. Ahora bien, cuando Juan Pablo esté, digamos que soy Juan Pablo y quisiera, por ejemplo, cambiar el estado de la tarea, pues él simplemente entra allí, por ejemplo, ya hizo la tarea, mire que ni siquiera he accedido al módulo, voy a hacerlo de nuevo. Vengo a la columna acciones, doy en los tres punticos y algo súper interesante y es la posibilidad de cambiar el estado. Entonces doy en cambiar estado, me dice la fecha, dice, voy a poner simplemente tarea ejecutada, pongo un comentario, subo un fichero. ¿Para qué? Para que tengamos un soporte de que la tarea que se está haciendo, pues es la correcta. Voy a subirlo, yo siempre subo este archivito, me perdonarán, algo en blanco que lo utilizo de prueba, y yo puedo cambiarle el estado, en este caso, por ejemplo, a cerrado. Al hacerlo de esta manera, pues ya esta actividad está cerrada y mira que me la ha descontado. Ahora bien, ¿qué más si tengo el nivel de permisos? Pues yo podría ver simplemente la tarea, ¿cierto? Digamos que, o comentarios de la tarea. Puedo editar la tarea si tengo el nivel de permisos respecto a una fecha, el responsable y demás. Aquí estoy con un usuario administrador. Podría relacionarle un documento o imprimir en el formato que yo requiera. ¿Vale? Hecho esto, entonces me voy a regresar. Miren cómo tenemos diferentes herramientas, señoras y señores, allí disponibles para que ustedes le saquen el mayor provecho. Doy clic para, por aquello del tiempo, poder trabajar sobre un ejemplo que les he creado para que ustedes ya lo tengan allí disponible y no tengamos que crearlo uno a uno, sino que simplemente pues poderles que les sirva de orientación. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque es básicamente lo mismo, la dinámica es exactamente igual como la vimos hace un momento. ¿Qué quiere decir? En la parte superior voy a tener el nombre del módulo, el estado en el que se encuentra el expediente. Cuando yo hablo de expediente, y eso para que ustedes se familiaricen con el lenguaje, me excusan si estoy siendo demasiado técnico, perdónenme, trato de ser lo más explícito posible. Expediente no es nada más que todo el registro, todo el registro. Ah, ¿y qué es expediente ustedes o el registro? Lo pueden imprimir, claro. Entonces digamos, es esto. Ahora, ¿para qué sirve tener todo esto? Porque pues yo puedo tener trazabilidad. Trazabilidad que aquí voy a explicar otro de los componentes. Recuerden que todos estos elementos que yo estoy viendo acá o que vi a nivel del análisis del contexto son estándares para todos los módulos. Entonces, uno los explico acá, otros ya los expliqué allá y acá los omito porque van a encontrar lo mismo. Es este elemento del log. Este elemento del log, y aquí los señores de seguridad de la información, pues les va a agradar bastante, me permite tener una auditoría de las transacciones que he realizado. Eso en términos técnicos. Ahora en español, sencillamente un rastro o un detalle de, pues, qué hizo, qué usuario y cuándo lo hizo. Entonces, el nombre del usuario, la operación que es, abrió el expediente, completó una fase, cerró una fase y cuándo lo hizo.
Quiero imprimirlo, por supuesto. Quiero imprimirlo en PDF, lo tengo allí. ¿Quién puede ver esto? ¿Quién no puede ver esto? Esto lo puede ver un usuario administrador de la plataforma. ¿Quién no lo puede ver? Un usuario final. ¿De qué dependerá que yo tenga o pueda hacer una u otras cosas del rol que tenga asignado dentro de la plataforma? ¿Cómo se puede hacer eso? Pues este no es el espacio porque estamos viendo análisis del contexto. Cuando se vio o se vaya a ver el módulo de recursos humanos o de gestión de personas, pues allí se verá esa parte. Muy bien, entonces vamos a ver la primera. Bueno, y aquí tenemos las fases de gestión. La primera fase es identificación de partes interesadas. Mire cómo la plataforma me va llevando de manera intuitiva fase a fase. Recalco nuevamente, todo esto, señoras y señores, ustedes lo pueden disfrutar desde el minuto número uno. ¿Por qué? Porque eh, ya consultores expertos han hecho la tarea por ustedes y lo han dejado allí para que simplemente lo diligencies y puedas soportar tus auditorías, llevar el control de tu sistema de gestión. Entonces, tengo una identificación de partes interesadas, tengo luego una evaluación. ¿Por qué una evaluación? Porque no es lo mismo, ¿cierto? No es lo mismo mi vecino de la planta, ¿cierto? A el ente regulatorio, a mi cliente, ¿cierto? A mi empleado. O sea, yo no lo puedo tratar de la misma manera. Una analogía de la vida real, como para que ustedes lo entiendan un poco y sea más sencillo. Yo no puedo tratar igual a mi esposa que a mi amiga de la oficina, ¿cierto? A mi esposa yo le puedo dar un beso un poco más amoroso, a mi compañera de la oficina no mucho, porque quizás mi esposa se enoja, ¿cierto? Entonces, esto es solo como para que sacarlos un poco y un comentario un poco jocoso para que estemos como en ameno, en confianza, que ese creo que era el objetivo de este ejercicio. Entonces, y entendamos muy bien el contexto, ¿no? Entonces, tengo que evaluar aquí qué me va a salir. Oye, ¿cómo debes tratar? Oye, atiéndelo con más cariño o atiéndelo, en este caso, coméntale, pero no lo tengas tan informado, simplemente tenlo en cuenta. Determina un plan de acción para cumplir esas necesidades y expectativas. Ojo, cuando lo determine, tenga en cuenta aquellas que son de tipo legal. ¿Por qué? Porque los que son de tipo legal, pues sí o sí tienes que cumplir. Y de allí también me pueden surgir riesgos y oportunidades. Entonces, no vayas a prescindir de ellos. Entonces, vamos a trabajar y vamos a editar. Recuerden que el lapicito, así como en una hoja, me sirve para escribir en Kanban Software igual. Aquí, ¿qué voy a tener? Pues voy a tener una matriz. Una matriz, o bueno, lo primero, saber cuál es el sistema de gestión, pues si son los tres que estoy trabajando. Él lo que hace es mostrarme los numerales de las normas, señores. Entonces, ustedes tendrán que señalar, pues si es el 4.2, en este caso de la norma. Me dice, tengo un cruce entre la parte interesada y los aspectos mínimos que debería tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, tengo unas categorías ya previamente que son las más comunes y que se salga algo de aquí, puede que pase, pero no es casi lo más común. Clientes, proveedores, accionistas, comunidad, entidad, contratistas, regulador de seguridad. Que necesito adicionar una más, lo pueden hacer como usuarios administradores. No pasa nada, pero digamos que aquí se trata de dejarles como la mayoría, ¿no? Para que ustedes lo tengan ahí muy presente. Luego, a cada una de ellas, ¿qué aspectos debería verle para dar cumplimiento a la norma? Entonces, ¿cuál es la necesidad? Productos de calidad, ¿cierto? Mire que si yo doy clic sobre él, me abre esta ventana para yo poder escribir. Aquí puedo poner muchas necesidades y expectativas. Productos de calidad. En este caso, por ejemplo, oportunidad en la entrega de los pedidos. Aquí puede ser, en este caso, o mejor, aquí la necesidad es, eh, digamos que envío
de pedidos a su domicilio, por ejemplo. Esa es la necesidad. Recordemos que la necesidad es algo que, mínimo básico, pues que me lo envíen. ¿Cuál es mi expectativa? La expectativa es algo, un plus. Entonces, ¿cuál viene siendo? Oportunidad en la entrega, ¿cierto? Esa es la expectativa o entrega oportuna de pedidos. Mire que es chévere como cuando tú ya vas entendiendo, esto te suena bien interesante. Temas de legislación o legales, sí, tenemos la ley de protección al consumidor, tenemos la ley tal, sí, en donde cobija a los clientes. Otros requisitos. Entonces, por ejemplo, muchos de mis clientes me piden que tenga una certificación en ISO 9001 para poder comprar. Entonces, ahí está. Observaciones. Entonces, contamos con evaluaciones de satisfacción de clientes anual. Entonces, mire cómo he diligenciado estos componentes y ya me dan una estructura base interesante para yo poder plantear todas mis estrategias o mis objetivos inicialmente y alinearlo a un plan de acción respectivo. Para proveedores, lo mismo, para accionistas, lo mismo, la comunidad. Una vez tengo todo esto, señoras y señores, señores expertos, pues voy a trabajar lo que es la evaluación de estas partes interesadas. Entonces, doy en el lapicito, ¿cierto? Una vez doy en el lapicito, pues yo puedo evaluar los elementos. Entonces, yo evalúo tres criterios, básicamente, por cada tipo de parte interesada, o así está estructurada la evaluación. Entonces, tengo el tipo de parte interesada, clientes, proveedores, socios, accionistas, y a su vez, dentro de cada una de ellas, pues me da la oportunidad de medir o evaluar su nivel de influencia, su nivel de interés y la alineación entre la necesidad y la expectativa. ¿Qué tan alineado está? ¿Cierto? Y eso pues me va a dar el nivel de impacto de esta parte interesada, ¿cierto? Su nivel de significancia. Para cada uno de ellos puede decir si es bajo o alto a nivel de influencia, a nivel de interés. Lo mismo los proveedores y pues yo voy a tener su nivel de significado. Esto pues eh, muy similar a una evaluación de stakeholder, ¿cierto? Él me da, digamos que, pues ese resultado y con ese resultado, señores y señoras, pues yo ya puedo entrar a determinar un respectivo plan de acción. Ese plan de acción, y aquí voy a crear, digamos que una tarea para que ustedes vean cómo funciona otro de los componentes interesantes de muchos de los módulos de Kanban Software. Y es esta sección, miren que se llama plan de acción y tiene algo diferente a las anteriores fases. Cuando yo digo fases, me estoy refiriendo a cada uno de estos cajoncitos, por decirlo así. Miren que esta tiene un play, ¿cierto? Acá dice ver acción. Y si vamos, esto tiene una visión un poquito diferente. Miren que aparece, dice tipo de tarea, dice algo como el estado, dice tiene un filtro para buscar, hay algo que me dice actividad, responsable, fecha planificada, límite, estado y las opciones. ¿Esto para qué sirve? Sirve para que ustedes planifiquen actividades en los módulos donde se tenga. Por ejemplo, si tienen el módulo de mejora continua, pues puedan planificar sus actividades de acciones correctivas. En este caso, para este módulo en particular, esto es lo que permite la planificación de actividades para satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Entonces, ¿cómo añadimos? Entonces damos en la opción añadir. Plan de acción. Damos clic ahí. Se nos va a desplegar este formulario muy pequeñito. Entonces, por ejemplo, vamos a implementar
canal para el registro de quejas en el servicio por parte de los clientes. ¿Sí? Entonces, eso nos va a servir, por ejemplo, para poder alinearnos y poder cumplir con estas necesidades y expectativas. Una fecha de inicio, bueno, vamos a comenzar a implementar eso a partir del mes de marzo, ¿cierto? Y fecha límite, oye, nuestro gerente nos dijo que para el mes de octubre, por tardar, ya esto debe estar funcionando. ¿Quién va a ser el responsable? Vamos a asignarle una actividad a Juan Pablo, ¿cierto? A Juan Pablo, para que Juan Pablo sea el responsable. Yo puedo asignar una o más tareas, ¿no? Aquí acabé de asignar una tarea. Ahora, yo puedo asignar tareas periódicas. Por ejemplo, yo puedo decirle añadir tarea nuevamente y, por ejemplo, aquí realizar encuesta de satisfacción, implementar. Aquí, por ejemplo, yo puedo, eh, digamos aquí a nivel de clientes, por ejemplo, presentar informe de nivel de satisfacción, perdón, de los clientes a la alta dirección. Digamos que esa es una actividad que se va a iniciar, por ejemplo, que es una actividad mensual. Digamos que se tiene que presentar el mes de marzo, digamos que, o mejor, se va a presentar en el mes de junio, el 4 de junio, acá, digamos, el 19, del 4 al 19 de junio. Pero yo digo, esta actividad se repite, entonces, digo semestral. Entonces, ¿cuántas veces o para cuántos años? Bueno, en un año vamos a programar. ¿Cuántas repeticiones? Entonces, dos. Entonces, estamos haciendo una misma tarea que se cree varias veces. Y aquí lo mismo, Juan Pablo. ¿Para qué nos va a servir esto, señores, en el día a día? Pues para que no tengan que estar creando una a una las tareas, para que esto sea mucho más eficiente, sea, hagamos énfasis en el recurso de la automatización. Vamos a ver aquí, vamos a decirle presentar informe. Mire, aquí he hecho un filtro. Miren que se nos ha creado una el 4.6 y otra el 4.12. Y termina acá. Miren que automáticamente y el sistema ha notificado ya a Juan Pablo que tiene esa tarea. Ahora bien, cuando Juan Pablo ya haya realizado la tarea, Juan Pablo puede venir desde su agenda de actividades. Voy a venir acá y aquí existe algo que se llama herramientas. Dentro de herramientas hay algo que se llama agenda de actividades. Entonces yo como usuario puedo ir desde acá, ¿cierto? Y puedo decir, por ejemplo, cuáles tengo próximas, ¿sí? Y desde acá trabajar. Como no estoy desde el usuario de Juan Pablo, pues no estoy viendo esta tarea. Si yo ingresara, si tuviese las credenciales de Juan Pablo, podría ingresar y visualizarla, porque esto va de acuerdo al usuario que esté en la plataforma. Ahora, como Juan Pablo, en este caso, digamos que ya hizo la tarea, ya la tiene, voy a hacerla desde acá, digamos directamente desde el módulo, porque pues no estoy desde el usuario de Juan Pablo, pues aquí yo podría, en este caso, simplemente darle el ojito, ver acción, y aquí tengo estos tres puntitos. Yo puedo realizar un comentario. ¿Qué es realizar un comentario? Pues dejar una trazabilidad de que la tarea se hizo, ¿cierto? Y poder cerrarla. Entonces, ¿cuándo la estoy haciendo? Como eso fue para junio, digamos que estamos ya en junio, me voy a ir al futuro y digo que se hizo el viernes 6. Digo aquí, se realiza la presentación del informe a la alta dirección, analizando los índices de satisfacción de usuarios. Listo, perfecto, ya lo hicimos. Ahora, tengo aquí el informe. Pues lo voy a subir. Entonces ya lo subo.
Lo tengo allí y yo podría cambiar el estado. Perfecto, entonces le doy a aceptar. ¿Para qué nos va a servir esto? Pues cuando yo quiera consultar, por ejemplo, si yo vengo acá y alguien me dice, ok, tengo la auditoría, listo. Ustedes dicen que tienen ese informe, que lo tienen que presentar semestralmente. Aquí dice que ya lo cerraron. Déjenme ver la evidencia. ¿Qué pasa normalmente en el día a día? Venga, busquemos a Juan Pablo. Juan Pablo, usted tiene ese informe, ¿cierto? Lo llama el gerente, hágame un favor y lo muestra. O ¿dónde está? Búsquelo en el computador. Sencillamente, desde acá, damos clic acá, ¿cierto? En el plan de acción, y aquí pudiésemos previsualizar o descargar esta tarea. Completamente trazable, ¿cierto? Digamos que acá estaría el documento, y acá viene algo también interesante. Puedo ver la fecha en que se cerró y si se hizo algún comentario. Que necesito poner más comentarios, se pueden poner sin ningún problema. Perfecto. Una vez hecho todo esto, yo tengo mi plan de acción. Normalmente a final de año, a la alta dirección se le dice, oye, yo planteé todas estas actividades y estas actividades, entonces tantas se cumplieron, tantas no se cumplieron, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver un poco de ese tema. Entonces, a nivel del siguiente paso, pues yo puedo hacer una identificación de riesgos y oportunidades. Esa identificación de riesgos y oportunidades, mire que vuelve y juega. Entonces yo aquí puedo relacionar, puedo crear un nuevo riesgo, ¿cierto? Aquí, en este caso, puedo crear una oportunidad también, ¿no? Porque no todo es malo. Recuerden que puede ser positivo o negativo. O puedo relacionar, por ejemplo, uno que ya en este caso exista. Entonces lo puedo traer acá y puedo estar alineando, ¿sí? También en esta parte, o mejor, en esta identificación y valoración de partes interesadas, pues aquellos riesgos y oportunidades que en este caso, pues yo pueda identificar nuevos o en este caso, pues relacionar un existente. Con esto estamos dando cumplimiento 100% a este componente, ¿cierto? De lo que es. Podemos llevar la trazabilidad. Recordemos que cuando iniciamos, que yo les daba un poco de contexto a nivel normativo, decía que debemos hacer seguimiento periódico. ¿Dónde creen ustedes que se registra el seguimiento? Pues cada uno de estos registros que vamos levantando año tras año, pues nos va a denotar el seguimiento o la trazabilidad de los diferentes seguimientos. Ahora bien, ¿y qué han hecho para satisfacerlo? Pues ¿dónde lo podemos corroborar? Aquí está. Ahora, ¿qué de eso que ustedes, y bueno, cuando digo aquí está, es en todos los planes de acción y sus respectivas evidencias? Ahora, ¿qué de eso les ha servido para mejorar? Pues mire, aquí identificamos riesgos y estos riesgos desencadenaron en estos planes de tratamiento que hoy en día son controles operacionales activos. ¿Cuál necesita que yo le muestre? Que eso ya es el módulo de control operacional, que es otro módulo, ¿sí? Digamos que por eso se fraccionan estas herramientas. Ahora, eh, yo les comentaba, y ya para ir finalizando, y mi garganta también me lo va a agradecer, eh, les comentaba que existen muchos planes de acción, ¿verdad? Y todo esto a final de año debemos decir si se hizo o no se hizo y presentar a la alta dirección. Para ello, digamos que Cantan Software nos permite tomar o le facilita a la alta dirección la tarea para que tome decisiones informadas. Esto para aquellos clientes que estén en el plan L, tal como yo estoy acá. Existe la opción de Business Intelligence. En Business Intelligence, pues yo puedo acceder a muchas hojas o aplicaciones como tal. Y en esas hojas, pues existe una en particular, digamos que muchas de estas, algunos de ustedes ya la han visto con Juan Pablo, pero existe una, por ejemplo, que me controla los planes de acción. Esto me parece algo ganador. ¿Y por qué quiero finalizar con esto?
porque me consolida, o sea, todos los módulos en donde yo tenga planes de acción. ¿Qué quiere decir esto, señoras y señores? Que este componente de tareas, ¿cierto? Que vimos hace un momento, en muchos módulos lo tengo, pero yo lo tengo independiente por cada módulo. Entonces, aquí yo puedo ver todo de manera consolidada a nivel empresa. Entonces, yo puedo decir a nivel empresa, ¿cuántas de estas tareas tengo cerradas? ¿Cuántas de estas tareas tengo pendientes? Entonces, el 52% de mis tareas están cerradas, el 47% están pendientes, que corresponde en este caso a un 69% de tareas cerradas a tiempo. Recuerden las tareas de Juan Pablo que no han sido cerradas y se ha vencido la fecha límite, pues el sistema los contabiliza acá. ¿Cuál es mi tasa diaria para el cierre? ¿Cuál es el total de tareas que tengo a nivel empresa? ¿Cuál es el promedio de días de retraso para el cierre? O sea, una vez se vence esa fecha límite, ¿cuántos días promedio entre todas las tareas de mi organización me estoy tardando? Ahora, oye, yo quiero ver, no a nivel empresa, quiero ver solamente todo lo que está relacionado con partes interesadas. Ah, por supuesto, pues entonces yo filtro, miren cómo aquí, perdón, vuelvo y hago el filtro. Él solamente me muestra lo de partes interesadas. Entonces, mire cómo de partes interesadas, el 29% solamente está cerrado. O sea, de todas las mediciones de partes interesadas, él consolida. Esto es un informe consolidado. Esto es muy, muy interesante. ¿Cuánto está pendiente? ¿Cómo han sido las tasas de cierre respecto a la oportunidad? También puedo ver aquí, y esta gráfica me parece supremamente ganadora. Aquí en este caso, pues un resumen bien interesante respecto a cuáles son los módulos que hoy en día más me están aportando planes de acción. Y el sistema me lo organiza de manera descendente. En este caso, por ejemplo, el módulo de acciones correctivas me dice que tiene un total de 26 tareas, de las cuales 14 están cerradas y 14 están pendientes. O sea, voy bien. Aquí, luego podría tener, por ejemplo, el módulo de incidentes, ¿cierto? También puedo tener el módulo de PQRs y así sucesivamente con cada uno de ellos. Yo puedo hacer filtros, por ejemplo, ¿sí? En cada módulo, por ejemplo, quiero hacer en el módulo de PQRs, las cuales tengo 14, 11 están cerradas y 11 están pendientes. Digamos que en este caso, por ejemplo, yo puedo ir viendo o puedo ir analizando el comportamiento. ¿Cuál es la distribución por el estado? ¿Quién es el responsable, en este caso, o desempeño por responsable? Digamos, aquí tengo que a Juan Pablo se le han asignado 71, de las cuales solamente he cerrado 35. Mire que es el que más tiene tareas asignadas y pendientes. Por dispersión, en este caso, a la derecha, con la bolita más grande, vamos a tener a Juan Pablo porque es el que más tiene y el que más tiempo de retraso tiene. Lo mismo tenemos por acá a Natalia, que tiene un tiempo promedio de retraso que es menor y que tiene un número de tareas cerradas, pues también menor. También, por ejemplo, por cumplimiento de fechas. Por ejemplo, vemos acá que el mes de septiembre, ¿sí? Es digamos que el mes en donde más hemos cerrado tareas a tiempo. Pero también tenemos acá que el mes de marzo es el mes que más hemos cerrado tareas a destiempo. Otro dato interesante, en el mes de agosto tuvimos una paridad, un punto intermedio, o sea, las mismas tareas se cerraron a tiempo o a destiempo. Y luego, pues, una descripción de todos los planes de acción de todos los módulos, como un consolidado que si yo quisiera, pudiese exportar, le digo descargar como datos, por ejemplo, exportar y acá lo tengo. O sea, no tengo que irme, señores especialistas, líderes, gerentes, no me tengo que ir a cada módulo, sino que aquí voy a tener un informe consolidado de
todos los planes de acción del módulo de mi sistema de gestión y yo pudiese, por ejemplo, simplemente aquí, a nivel de acciones correctivas. Ah, quiero ver solo esto. Ah, pues lo tengo acá. ¿Sí? Y quiero verlos todos, pues lo tengo acá. Este comportamiento también lo puedo asimilar directamente en la plataforma. Simplemente comentarle, pues, muchas personas les agrada la posibilidad de tenerlo de esta forma. Entonces, pienso que ya por honor al tiempo y también, pues, por